Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los argumentos de estos necios se repiten a lo largo de la historia de diversas maneras y parecen ser una constante. El sabio, el que ve más allá de sus narices, el que se comporta contra la corriente, siempre será alguien molesto. Su misma vida se transforma en denuncia. El torturado, el abandonado, el perseguido por ser justo, solo encontrará en Dios la fuerza y la compañía. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y este corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía humildes y penitentes, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, Dios nuestro, que has preparado remedios adecuados para nuestra fragilidad, concédenos recibir con alegría su eficacia reparadora y manifestarla mediante una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley
y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable porque lleva una vida distinta a los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor está cerca del que sufre. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Pero el Señor rescata a sus servidores, y a los que se refugian en Él no serán castigados. El Señor está cerca del que sufre. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías. Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta,
pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguimos entonces en esta polémica, en esta semana. Jesús con estos discursos, Jesús, decíamos anteriormente, es novedad de vida, es propuesta de vida, es cambio. Entonces Jesús dice que andaba a escondidas, Jesús que estaba muy cuidadoso, Jesús que iba hacia Galilea, pero atención, entonces no Aguazú con los judíos, dice, porque le querían arrestar, le querían matar. Pero en un momento cuando sus hermanos, la familia, todos van también para la fiesta de las chozas, como nos habla aquí, va hacia el templo, él también sube. La gente que le ve, Jesús va también, pero a escondidas siempre. Y esa caína es muy prudente. Y la gente que ve, no es este aquel a quien querían matar, no es este, o será que ya han reconocido, es una forma muy interesante, ¿verdad?, de decir que Jesús siempre predica, que Jesús siempre dice, Jesús no quinía, lleva a cuajendú ahí. Y es una pregunta retórica, ¿será que ya han reconocido? Es decir, ¿será que nosotros tenemos que reconocer las palabras y la propuesta de Jesús? Pero después comenzamos, y esto es lo que nos pasa también a nosotros. Yahendú, Yaheshá, ¿será que no es este? Pero después, cuando no nos conviene, nosotros mismos nos damos la respuesta. Y ellos mismos se dan la respuesta, no, pero si el Mesías no se va a saber ni de dónde viene, ni quién es, cuando llega a poner de José Ila y tú, llamaría y vea la hice, na bebe mi hermano cuera y pariente cuera, o mi hago maite, Nazareo, vamos Galilea, lado, etcétera, ¿verdad? O sea, siempre como diciendo que del Mesías nosotros vamos, siempre ya escamante hoy, ese pelito en el huevo, como decimos. Ellos quieren justificar, en cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. ¿Se dan cuenta que pensamos y esperamos siempre nosotros una cosa majestuosa, una cosa maravillosa, una cosa que venga fuera de nuestra realidad para el cambio? Esa es una realidad que también se nota que es muy humana, porque en Andego dice ella actúa. Si nosotros viene aquí, incluso yo suelo comentar, ¿verdad? Incluso entre nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras celebraciones, ya verú la paicuera del exterior, o mía la iba a leer, o mía un vestido para la gente, ya, parece que iremos a escuchar cosas maravillosas. Y sin embargo hay tantos sacerdotes tan bien preparados que realmente si uno se pone a pensar, hasta mejor formado, sobre todo en su teología, en su forma de transmitir, etcétera, la verdad. Pero el asunto es que hasta cuando ñanduse vemos un burrillo, que te dice lo mismo, Jesús te sana. Pero parece que cuando te habla así medio allá aéreo, parece que no te toca tu realidad. Bueno, el sacerdote paraguayo pues te va a tocar y te va a decir, no seas corrupto, ¿sabes qué? Debe ir planillero, debo veamos. ¿A dónde gustáis? Si viene uno allá del exterior, me hago y tan de cualquier y te va a hablar, está bien, te habla de Jesucristo, todo, Jesús es siempre el mismo, ¿verdad? Que nos llama a la conversión. Pero somos justamente, y esta es la actitud que el Evangelio de Juan está criticando profundamente. Y nosotros como cristianos tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de entender también esto, de entrar, de buscar. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está...? Porque Jesús aquí viene y mete la llaga, el dedo en la llaga, ¿verdad? Nos toca, porque conoce nuestra realidad. Y entonces es preferible, no, el Mesías tiene que venir de aquel lugar que ni nosotros conocemos, nadie conoce de dónde viene, cómo es, etcétera, etcétera. Y por eso que Jesús después reacciona, ¿verdad? Jesús exclamó. Otras traducciones dice Jesús gritó, dice luego, ¿verdad? Exclamó, está muy bien, exclamó, gritó, gritar. Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo,
yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. En el fondo, ¿dónde está el problema? Nuestro problema, queridos amigos, está en nuestra predisposición en escuchar el Evangelio de Jesús. Tienen que leer un poco, ¿verdad?, los libros, o mejor dicho, el libro de los números, cuando habla la burra de Balaán, como dice, ¿verdad? Hasta la burra habló para que uno verdaderamente se pueda convertir y entender, porque Dios utiliza todos los medios. Lo importante es que nosotros entonces estemos predispuestos a entender este Evangelio, es decir, esta novedad de vida que Jesucristo nos trae. En este viernes ya de la cuarta semana de Cuaresma, nuestro corazón ya tiene que estar súper predispuesto para que exista un verdadero cambio en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que por la fe en Dios siga anunciando al mundo el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los matrimonios, para que vivan con esperanza en el Señor y comprendan la dimensión del sacramento, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que trabajemos por la estabilidad de los matrimonios y la buena preparación de los novios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno de la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de la alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, protégeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que te aparte de ti. El maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Oración final. Señor, concédenos que así continuamente pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, renovemos nuestro corazón con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, guía mis pasos.